dada de forma simbólica, una visión, hablando de alguien que venía y ya desde antes de su nacimiento ya habría una persecución, un peligro en contra de él, pero dice que él nacería y regiría todas las naciones con vara de hierro. Es el heredero de todo, conforme a Salmo capítulo 2 y Apocalipsis 2:26, que dice la misma cosa que vemos aquí en Apocalipsis 12. Vamos a poner el himno otra vez y aguardar al predicador de esta mañana. Bueno, ya nuestras oraciones fueron escuchadas y ya tenemos mensaje. Vamos a hacer una oración que siempre hacemos y el Señor siempre nos escucha. Entonces todos los que estamos presentes, los hermanos, los visitantes también, no depende de qué iglesia sea, vamos a orar al Señor Jesucristo y entregar a nuestro hermano William en sus manos, para que así Él tenga palabra del Señor en su boca. Señor Jesucristo, estamos más una vez delante de tu presencia, suplicando tu bendición y poniendo en tus manos a nuestro hermano William Soto Santiago. Pedimos sobre él tu unción, Señor, y que haya palabra en su corazón y en su boca, que sea de beneficio para toda la iglesia del Señor Jesucristo, que por el mensaje de hoy, Señor, miles de almas sean salvas alrededor del mundo. Lo entregamos en tus manos, en tu nombre eterno, Señor Jesucristo. Amén y amén. Y ahora con nosotros, nuestro amigo y hermano, el doctor William Soto Santiago. Muy buenas tardes, amados amigos y hermanos presentes y los que están a través del satélite Amazonas en diferentes naciones y también los que están a través de Internet en diferentes países. Que las bendiciones de Cristo, el ángel del pacto, sean sobre todos ustedes y sobre mí también. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Para esta ocasión tenemos una lectura que es muy conocida por todos. Es en San Juan capítulo 3. Versos 13 en adelante, donde dice: nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado,
para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo, aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Que Dios bendiga nuestras almas con su palabra y nos permita entenderla. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. La salvación y vida eterna en el día postrero. A través de todos estos años que han transcurrido de Cristo hacia acá, el ser humano ha tenido la bendición y privilegio de una dispensación nueva que se abrió en los días de Jesús, y fue la dispensación de la gracia, donde todo ser humano tiene a su disposición un sacrificio de expiación por sus pecados. En el Antiguo Testamento, las personas tenían que practicar el sacrificio de expiación de un animalito el día 10 del mes séptimo de cada año, que era tipo y figura del Mesías que vendría más adelante. Pero cuando Cristo apareció en la tierra, Juan el Bautista, su precursor, en el capítulo 1, verso 29 en adelante, cuando Juan el Bautista vio a Jesús que venía a él, dice: el día siguiente vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Aquí Juan el Bautista está mostrando que el pecado del ser humano va a ser quitado por Jesucristo, este joven que venía a Juan el Bautista en aquel momento. Juan el Bautista había sido enviado para precursar la primera venida de Cristo, y Juan el Bautista supo que el Mesías en su primera venida tenía que morir como la expiación por el pecado, conforme a como dice Isaías capítulo 53, verso 10, donde dice: con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Aquí nos muestra que el Mesías moriría en expiación por el pecado del ser humano. De igual forma, de igual manera, dice en el capítulo 9 de Daniel, verso 25 en adelante, 24 en adelante,
70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía, y ungir al santo de los santos. Sabe, pues, y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos, y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Aquí nos muestra también que después de las 62 semanas, y antes de las 62 semanas, son semanas de años, antes de las 62 semanas hay 7 semanas, en total 69 semanas. Después de esas 69 semanas, por consiguiente, se entra la semana número 70, y en esa semana número 70 le será quitada la vida al Mesías. O sea, que la vida al Mesías le sería quitada en el ciclo de los 483 a los 490 años de esas 70 semanas, en ese ciclo, que son los últimos 7 años que corresponden a la semana número 70, le sería quitada la vida al Mesías. Y ahora, con la muerte del Mesías, se detendría esa semana, y lo que faltaría de esa semana se cumplirá en el lapso de tiempo llamado la Gran Tribulación. Con la muerte de Cristo en la cruz del Calvario se detuvo la semana número 70 en la mitad. 3 años y medio de ministerio del Mesías en esa semana número 70 y su muerte marcaron la mitad de esa semana ya siendo cumplida, y ahora faltan 3 años y medio de esa semana número 70 que van a ser cumplidos durante el lapso de tiempo llamado la Gran Tribulación, en donde la ira de Dios caerá sobre la raza humana, porque ya no tendrán sacrificio de expiación por el pecado en el cielo, porque ya Cristo habrá terminado su labor de intercesión en el cielo. Ya no habrá sumo sacerdote intercediendo con su propia sangre en el cielo. O sea, que ya habrá salido del lugar santísimo del templo celestial Cristo, y habrá hecho su reclamo de todos los que Él redimió con su sangre preciosa. Los que murieron los resucitará en cuerpos eternos y glorificados y jóvenes, y los que estarán vivos en esos días serán transformados, todos los creyentes en Cristo, nacidos de nuevo, y entonces todos entrarán a eternidad en el reino de Cristo. Entrarán a ese reino y irán con Cristo a la cena de las bodas del Cordero, fiesta en el cielo que durará 3 años y medio. Será la fiesta más importante que se haya llevado a cabo en el cielo, para la cual yo he sido invitado. ¿Y quién más? Cada uno de ustedes también. Por lo tanto, tenemos una invitación muy importante que hemos recibido al escuchar la invitación a través del Evangelio de Cristo, que ha estado siendo predicado por 2000 años en medio de la raza humana,
en donde se está demostrando que hay un sacrificio de expiación por nuestros pecados que fue efectuado en la cruz del Calvario por Cristo, el Mesías que fue prometido para aparecer en ese tiempo y morir en expiación por el pecado. Y ahora, la salvación y vida eterna ha estado siendo otorgada al ser humano por Dios a través de Cristo en el programa de redención que fue llevado a cabo por Cristo en la cruz del Calvario. Y así como el día 10 del mes séptimo de cada año se efectuó el sacrificio de expiación por el pecado en vez del pueblo hebreo, en donde se sacrificaba un macho cabrío de expiación allá en el templo, ahora todo aquello era tipo y figura de la muerte de Cristo en la cruz del Calvario en Jerusalén. Y ahora todo ser humano tiene un sacrificio de expiación por el pecado. Jesucristo es nuestro sacrificio de expiación por el pecado. Él tomó nuestros pecados, se hizo mortal y murió por cada uno de nosotros en la cruz del Calvario para que nosotros podamos ser libres de todo pecado y tengamos la vida eterna. Tan simple como eso. Por eso Él ordenó a sus discípulos diciendo: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Tan simple como eso es el programa de salvación y vida eterna para el ser humano. De etapa en etapa, de edad en edad, ha estado sonando la gran voz de trompeta del Evangelio de la Gracia, y todo el que escucha y cree y recibe a Cristo como Salvador es libertado del reino de las tinieblas y colocado en el reino de Cristo con vida eterna. Y así es como el ser humano asegura su futuro eterno con Cristo en su reino eterno. Para eso es que Él dijo: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas serán añadidas. La búsqueda del reino de Dios es lo más importante que el ser humano puede buscar. La puerta del reino de Dios es Cristo. Yo soy la puerta, y el que por mí entrare será salvo. San Juan capítulo 10, verso 9. Y Cristo también dijo en San Juan capítulo 10, versos 14 en adelante: mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Vamos a leerlo aquí para que tengamos el cuadro claro. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen, así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre, y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. ¿Quiénes escucharían la voz de Cristo? Las ovejas que el Padre le dio para que les dé vida eterna. Por lo tanto, Él las buscaría en medio de las naciones, tanto en medio del pueblo de Israel como en medio de las naciones gentiles. Y Él dice que escucharán su voz.
¿Por qué escucharán su voz? Porque son de Dios. Él dijo, el que es de Dios, la voz de Dios oye. San Juan capítulo 8, verso 47. Y ahora, Él sigue diciendo, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. O sea que Él vino a la tierra ya con una misión divina. Poner su vida en expiación por nuestros pecados, para así redimirnos, para así darnos salvación y vida eterna. Ninguna otra persona en este planeta Tierra puede darle la salvación y vida eterna al ser humano. Solamente hay uno y su nombre es Señor Jesucristo. Él vino para ese propósito. Y aunque sufrió mucho, con todo y eso, Él dio su vida por nosotros voluntariamente. Y ahora, vean lo que a continuación dice en el capítulo 10 mismo, verso 27 en adelante, dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna. Solamente Jesucristo puede darle vida eterna al ser humano. Solamente Jesucristo puede darle vida eterna a esas ovejas de Dios que le fueron dadas a Cristo para que las busque y les dé vida eterna. Por eso Él también dijo, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. San Lucas capítulo 19, verso 10. Por lo tanto, hay un programa de salvación y vida eterna que ha sido llevado a cabo por Cristo en su primera venida. Fuera de ese programa de salvación no hay esperanza para el ser humano. Es importante que el ser humano asegure su futuro eterno con Cristo en su reino eterno. Él también dijo en una ocasión a Nicodemo, hablándole, el que no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y también le dice, el que no nazca del agua y del Espíritu no puede entrar al reino de Dios. Así como el que no nace en esta tierra no puede ver este reino terrenal en donde nos movemos, donde vivimos, donde compartimos esta vida terrenal unos con otros. Y el que no nace de nuevo, pues no puede ver el reino de Cristo, no puede ver ese reino, no puede disfrutar de ese reino, el cual está en la esfera espiritual y que luego estará en la esfera física, en donde estaremos también con Él. Y ahora, para entrar al reino de Dios, se requiere nacer de nuevo, del agua y del Espíritu, de la predicación del Evangelio de Cristo y del Espíritu Santo. La meta es que el ser humano nazca de nuevo, entre el reino de Dios y por consiguiente asegure su futuro eterno con Cristo en su reino. Y cuando se materialice el reino de Cristo en la tierra, ahí estaremos también nosotros con cuerpos eternos, cuerpos inmortales, jóvenes y glorificados. Porque la vida en el reino de Cristo es eterna.
Y ahora, ¿por qué todavía no tenemos el cuerpo eterno? Pues todavía el reino de Cristo en la esfera física no está, solamente está en la esfera espiritual, a la cual hemos entrado al recibir a Cristo como nuestro único y suficiente Salvador. En una ocasión, el diablo le ofreció los reinos de este mundo a Cristo, se los mostró y se los ofreció, si postrado adoraba al diablo. Y Cristo rechazó los reinos de este mundo, porque los reinos de este mundo estaban bajo el reino de los gentiles en la etapa de las piernas de hierro, y por consiguiente ese es un reino pasajero, temporal o temporero, y es mortal y de mortales. Cristo también, eso fue en el capítulo 4 de San Mateo, versos 8 en adelante, y también cuando Pilato le habla a Cristo, Cristo le dice: mi reino no es de este mundo. Por lo tanto, el reino de Cristo no pertenece al reino romano, ni tampoco pertenece a ninguno de los reinos anteriores, el reino de Grecia, o el reino de los medos, o el reino babilónico. El reino de Cristo es el reino de Dios, que será restaurado en la tierra y será llamado el reino de David, porque el reino de Dios fue colocado en la tierra en medio del pueblo hebreo, y por esa causa fue que cuando el rey David fue a colocar a Salomón su hijo como rey en lugar suyo, él dijo las siguientes palabras que están contenidas en Primera de Crónicas, capítulo 28 y también capítulo 29. En el capítulo 28, versos 4 en adelante, dice: pero Jehová, el Dios de Israel, me eligió de toda la casa de mi padre para que perpetuamente fuese rey sobre Israel. Porque Judá escogió por caudillo, y de la casa de Judá la familia de mi padre, y de entre los hijos de mi padre se agradó de mí para ponerme por rey sobre todo Israel. Y de entre todos mis hijos, porque Jehová me ha dado muchos hijos, eligió a mi hijo Salomón para que se siente en el trono del reino de Jehová sobre Israel. El trono del reino de Dios sobre Israel es el trono de David. Y por consiguiente, por decreto divino, el reino de Dios terrenal, el reino de Dios en esta tierra, es conocido como el reino de David, y el trono de Dios terrenal es conocido como el trono de David. Vean acá, en el capítulo 29, versos 22 al 23, dice de Primera de Crónicas: y comieron y bebieron delante de Jehová aquel día con gran gozo, y dieron por segunda vez la investidura del reino a Salomón, hijo de David, y ante Jehová le ungieron por príncipe y a Sadoc por sacerdote. Y se sentó Salomón por rey en el trono de Jehová, en lugar de David su padre, y fue prosperado y le obedeció todo Israel. ¿En qué trono se sentó el rey Salomón? Aquí dice: y se sentó Salomón por rey en el trono de Jehová, en lugar de David. Aquí podemos ver que para el trono de Dios en la tierra estar funcionando, necesita un velo de carne que sea ungido con el Espíritu de Dios y sea colocado como rey
sobre Israel y por consiguiente se siente en ese trono de David. Y ahora ya hemos visto cuál es el trono de Dios en la tierra, el trono de David. Y ya hemos visto también cuál es el reino de Dios en la tierra, el reino de David. Cuando Cristo dice que orando pidamos que venga el reino de Dios, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, también en la tierra, estamos viviendo el reino de David sea restaurado en este planeta Tierra en medio del pueblo hebreo. Y desde ese trono de David, Dios gobernará a través del Mesías príncipe, gobernará sobre el pueblo hebreo y sobre todas las naciones. Y eso será el reino de Dios en la tierra, en el cumplimiento de la venida del reino de Dios. Por esa causa es que Israel está esperando la venida del Mesías. Y ahora estamos en el tiempo más glorioso de todos los tiempos, en el tiempo en que así como en el reino de Dios, en la esfera espiritual, en la cual ha estado durante estos 2000 años que han transcurrido de Cristo hacia acá, y ha estado otorgando vida eterna, salvación y vida eterna a millones de seres humanos que han escuchado la predicación del Evangelio de Cristo y han recibido a Cristo como Salvador. Así también, bajo la predicación del Evangelio del reino, en la dispensación del reino, muchas naciones como nación obtendrán la salvación. Y es bajo la dispensación del reino, bajo la predicación del Evangelio del reino, que Israel obtendrá como nación la salvación. Porque Dios trata con Israel como pueblo, no como individuo, sino como pueblo. Porque la Escritura dice, Israel es mi hijo, mi primogénito. Capítulo 4, verso 22 del Éxodo. Y ahora, Israel es colocado como el hijo primogénito de Dios como pueblo y por consiguiente tiene una doble bendición, porque la primogenitura tiene una doble bendición. Israel viene a ser como pueblo la cabeza de todos los pueblos de la tierra. Las demás naciones o demás pueblos son menores que Israel, aunque en número tengan más personas. Pero el primogénito, vean ustedes, en una familia, el primogénito puede ser que no crezca mucho y luego el segundo hijo y tercero o cuarto hijo que nazca, o el último, puede ser que le pase, pero con todo y eso el primogénito es el primero que nació. Israel es la primera nación creada por Dios, el primer pueblo creado por Dios, y por esa causa Dios llama a Israel su hijo, su primogénito. Y ahora encontramos también que de entre todos los hijos de Jacob o de Israel, que son los patriarcas, la bendición de la primogenitura la perdió uno de los hijos de Jacob,
el primero que nació. Esto está aquí en Primera de Crónicas, capítulo 5, versos 1 en adelante, dice: los hijos de Rubén, primogénito de Israel, porque él era el primogénito, mas como violó el lecho de su padre, sus derechos de primogenitura fueron dados a los hijos de José, hijo de Israel, y no fue contado por primogénito. Y ahora, la bendición de la primogenitura pasó de Rubén a los hijos de José. Por lo tanto, la bendición de la primogenitura pasó a la tribu de José. Pasó a José, que era el hijo mayor de Israel, a través de su esposa amada Raquel. Y ahora veamos lo que nos dice aquí en el capítulo 31, verso 9, siguiendo la línea de la primogenitura. Jeremías, capítulo 31, verso 9 en adelante, dice: irán con lloro, mas con misericordia los haré volver, y los haré andar junto a arroyos de aguas, por camino derecho en el cual no tropezarán, porque yo soy Israel por padre, y Efraín es mi primogénito. Miren hacia dónde se fue la primogenitura que perdió Rubén y pasó a los hijos de Israel. Por esa causa es que cuando Jacob bendijo a los hijos de José, bendijo primero a Efraín. Y en la bendición que fue dada a Efraín, fue dicho que Efraín formaría multitud de naciones. Y Manasés, una nación o un pueblo poderoso, grande, pero multitud de naciones corresponde a Efraín. Y ahí podemos ver que esta bendición de la primogenitura pasó a Efraín. Manasés recibió una partecita, pero comparado con lo que recibe Efraín, es muy poco. Efraín recibe la parte grande para formar multitud de naciones. Y ahora hay una promesa grande para Israel. Y por consiguiente, Israel vendrá a ser la nación o el pueblo en donde Dios establecerá su reino, y el trono de ese reino es el trono de Dios, llamado el trono de David. Se va a materializar todo lo que ha estado en la esfera espiritual, y al materializarse aparecerán en ese reino todos los redimidos por la sangre de Cristo, los cuales han obtenido la salvación y vida eterna. Y ellos con Cristo heredarán ese reino. Ellos serán el gabinete de Cristo. Por eso son reyes y sacerdotes,
y son coherederos con Cristo de toda la herencia divina. Tienen herencia terrenal en este reino y tienen herencia celestial en el reino celestial. Cuando rechazaron a Cristo y lo crucificaron, pensaron que todo había terminado para Jesucristo. El reino terrenal y trono terrenal no lo obtuvo en ese tiempo. Pero Él subió al cielo luego que resucitó y obtuvo el reino celestial y trono celestial. Por eso Él dijo que Él se sentaría a la diestra del trono de Dios. O sea, que lo que obtuvo en el cielo al subir al cielo fue mayor que el reino terrenal. Recibió el reino del Padre. Se sentó a la diestra de Dios y luego dijo a sus discípulos, cuando estuvo con ellos por 40 días, todo poder me es dado en el cielo y en la tierra. Y ahora recibirá el reino celestial, obtiene todo el poder de ese reino, que es sobre los cielos y sobre la tierra. Por eso es que en el capítulo 10, en San Lucas, habla acerca de un reino. Capítulo 19, verso 12, nos habla ahí de este reino. Dice, capítulo 19, capítulo 19, verso 11 en adelante, dice, oyendo ellos estas cosas, prosiguió Jesús y dijo una parábola, por cuanto estaba cerca de Jerusalén, y ellos pensaban que el reino de Dios se manifestaría inmediatamente. Dijo, pues, un hombre noble se fue a un país lejano para recibir un reino y volver. Y llamando a 10 siervos suyos, les dio 10 minas y les dijo, negociad entre tanto que vengo. Pero sus conciudadanos le aborrecían y enviaron tras él una embajada diciendo, no queremos que éste reine sobre nosotros. Aconteció que vuelto él, después de recibir el reino, mandó llamar ante él a aquellos siervos a los cuales había dado el dinero, para saber lo que habían negociado cada uno. Vino el primero diciendo, Señor, tu mina ha ganado 10 minas. Él le dijo, está bien, buen siervo, por cuanto en lo poco has sido fiel, tendrás autoridad sobre 10 ciudades. Vino otro diciendo, Señor, tu mina ha producido 5 minas. Y también a este dijo, tú también sé sobre 5 ciudades. Vino otro diciendo, Señor, aquí está tu mina, la cual he tenido guardada en un pañuelo. Esto es lo mismo de los talentos, y esto nos enseña
que con la bendición, con los talentos que Dios nos ha dado, hay que trabajar en esta tierra en favor del reino de Dios. Las personas que no trabajan en el reino de Dios no tienen derecho a recibir estas palabras de bendición. En lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. La Escritura también dice que el que es fiel en lo poco, en lo mucho será fiel también. Y el que es infiel en lo poco, en lo mucho también será infiel. Y ahora hay una bendición grande para todas aquellas personas que usan los talentos que Dios le ha dado, que no los esconden. Los talentos Dios los da para usarlos en su obra, y vea, a los que trabajaron no les quitó el talento. Y lo que habían ganado se lo dejó también. O sea que les dio para que trabajaran para ellos, aunque ellos no lo sabían. Pero todo lo que se trabaja en la obra del Señor, después, cuando estemos en el reino de Cristo, en la forma literal del reino, allí estaremos disfrutando todo lo que hemos trabajado en la obra del Señor. O sea que estamos trabajando para nosotros, para tener grandes bendiciones en el reino de Cristo, para que la herencia nuestra sea grande. Y ahora el Hijo del Hombre se fue para recibir un reino. Y cuando se fue, en el cielo recibió el reino de Dios. En el cielo se sentó a la diestra de Dios en el cielo, y por consiguiente Él es el Rey de los cielos y de la tierra. Como Hijo de Dios, Él es el heredero de los cielos y de la tierra. Ya Él se ha sentado en el trono celestial de Dios. Y ahora Él también tiene un trono acá en la tierra, que es el trono de David, el cual será reclamado para el establecimiento del reino de Dios en la tierra, lo cual será llamado la restauración del reino de David, porque ese es el único reino que por decreto divino será restaurado y será llamado el reino de Dios. Y ahora, así como en lo espiritual, por medio de la predicación del Evangelio de Cristo, en donde se da a conocer la primera venida de Cristo y su obra de redención en la cruz del Calvario, y todos los que escuchan y creen y lo reciben como Salvador, entran al reino de Dios. Bajo la predicación del Evangelio del Reino, en donde se está dando a conocer a Israel y a todas las naciones la venida del Señor como Rey, como León de la tribu de Judá. Israel y muchas naciones entrarán al reino, recibirán como naciones, como pueblos, la salvación. O sea, no perecerán durante la gran tribulación. Y estarán disfrutando en esta tierra el glorioso reino del Mesías, que será la venida y establecimiento del reino de Dios en la tierra. La parábola del juicio de las naciones por el Hijo del Hombre nos muestra un cuadro claro de cómo va a ser en ese juicio Cristo, el Hijo del Hombre, cuando juzgue
a las naciones y Él será el que va a decidir qué nación entrará a su reino y qué nación no entrará. Porque es el rey de un reino el que decide qué naciones entrarán a formar parte de ese reino y qué naciones no entrarán a formar parte de ese reino. Y ahora, viendo el misterio de la salvación y vida eterna y la forma en que ha estado manifestándose durante todos estos tiempos pasados, podemos tener un cuadro claro para este tiempo final también. En lo espiritual ha sido por medio de la predicación del Evangelio de Cristo, en donde se ha dado a conocer el misterio de la primera venida de Cristo y su obra de redención en la cruz del Calvario, para que así nazca la fe de Cristo en el alma de las personas y lo reciban como único y suficiente Salvador. El Salvador es el Mesías, Cristo, nuestro Salvador, nuestro Redentor. Ninguna otra persona nos puede dar salvación y vida eterna, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Él fue el único que vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Por esa causa Él es el único y suficiente Salvador. Yo escuché la predicación del Evangelio de Cristo y nació la fe de Cristo en mi alma y lo recibí como mi único y suficiente Salvador. Y Él me salvó, me dio la vida eterna, me colocó en su reino y así me aseguró el futuro eterno. Y ahora puedo decir, yo tengo un futuro glorioso con Cristo en su reino. ¿Y qué más? Cada uno de ustedes también. El que no asegura su futuro eterno con Cristo en su reino, pues no tiene futuro. Lo que tiene es un presente de cierta cantidad de años y ni siquiera sabe cuántos años le quedan de vida aquí en la tierra. Pero el que tiene a Cristo, porque lo ha recibido como Salvador, tiene un futuro eterno con Cristo en su reino eterno. Y eso nos da seguridad y nos da paz al alma. Podemos dormir tranquilos, porque si termina nuestro tiempo mientras dormimos, no hay problema. Lo que muere solamente es el cuerpo físico, pero en alma y espíritu continuamos viviendo en el reino de Cristo. Pasamos a esa dimensión que es llamada el paraíso, que es la sexta dimensión, la dimensión del cuerpo angelical, la dimensión de los ángeles, hasta la resurrección de los muertos en Cristo. Pero si permanecemos vivos y llega el momento de la resurrección de los muertos en Cristo, no hay ningún problema. Ellos van a aparecer a nosotros y cuando los veamos seremos transformados. Así es que pasará en nosotros lo que Pablo deseaba. Él decía, deseo estar presente a Cristo. O sea, ser desvestido del cuerpo físico. Recuerden que el cuerpo físico es una vestidura, un cuerpo en donde vivimos, una casa terrenal. Pero él decía, pero por causa de vosotros, deseo permanecer vivo, deseo permanecer en el cuerpo, deseo ser revestido. ¿Qué quiere decir eso? Deseo, estando vivo, ser transformado y ser vestido del nuevo cuerpo, del cuerpo eterno, inmortal, incorruptible y glorificado. Yo también deseo lo mismo. Y ahora estamos viviendo en un tiempo en que la mayor parte de ustedes
no tendrá que haber muerte. Estamos viviendo en un tiempo en que de un momento a otro se completará la iglesia del Señor Jesucristo y luego nosotros veremos los muertos en Cristo resucitados y seremos transformados. Estamos en ese tiempo glorioso en donde de un momento a otro se completará la iglesia del Señor Jesucristo, con la última oveja, el último escogido, escrito en el cielo, que escuchará la predicación del Evangelio de Cristo, nacerá de Cristo en su alma y lo recibirá como único y suficiente Salvador. Ya yo lo recibí como mi único y suficiente Salvador. ¿Y qué más? Cada uno de ustedes también. Si hay alguna persona que todavía no lo ha recibido como su Salvador, puede hacerlo en estos momentos, ya sea que se encuentre aquí presente o se encuentre en otra nación y en estos momentos esté a través de internet o del satélite Amazonas escuchando la predicación del Evangelio de Cristo. Puede venir a los pies de Cristo si está presente o si está también en alguna otra nación, puede pasar a la frente para que quede incluido en esta oración que estaré haciendo. Pueden venir a los pies de Cristo, pues Cristo tiene lugar en su reino para todos ustedes. Él está llamando y juntando a sus escogidos con la gran voz de trompeta del Evangelio de Cristo, la gran voz de trompeta del Evangelio del Reino y la gran voz de trompeta del Evangelio de la Gracia. Cristo tiene mucho pueblo, muchas almas, muchas ovejas en esta nación del Paraguay y los está llamando. Sus nombres están escritos en el cielo, en el libro de la vida, y por esa causa los está llamando. Él dijo que Él conoce sus ovejas, y Él dice que Él las llama por su nombre. Es un llamado directo del cielo, desde la presencia de Dios. Es un llamado desde el libro de la vida para los que viven en la tierra y tienen sus nombres escritos allá en el cielo. En una ocasión llegaron los apóstoles de Jesucristo muy gozosos y dicen a Jesús: aún los espíritus se nos sujetan en tu nombre. Y Cristo dice a ellos: no os gocéis que los espíritus os sujetan en mi nombre. Gozaos de que vuestros nombres están escritos en el cielo. Y ahora, al ustedes escuchar la predicación del Evangelio de Cristo y de hacer la fe de Cristo en vuestra alma y recibirlo como Salvador, les da testimonio a ustedes de que el nombre de ustedes también está escrito en el cielo, en el libro de la vida. Por esa causa es que ustedes han escuchado la predicación del Evangelio de Cristo y nació la fe de Cristo en vuestra alma. Es porque el nombre de ustedes está escrito en el cielo, en el libro de la vida. Y desde el cielo y desde ese libro, usted ha sido llamado en esta ocasión. Es un llamado del cielo. Es la voz de Dios llamando a sus hijos. Si oyes hoy su voz, no endurezcas tu corazón, dice Dios, por medio del apóstol Pablo, en Hebreos capítulo 3, verso 7, y Hebreos capítulo 4, verso 7. Y también en los Salmos nos habla de ese llamado divino. Es la voz del Padre Celestial llamando a sus hijos en este tiempo final, como hacía en edades pasadas. Como hizo en edades pasadas, llamando a sus hijos
lo está haciendo en este tiempo también. Su voz, su palabra, su evangelio llegando al alma de cada persona que escucha y nace la fe de Cristo en su alma. Vamos a estar puestos en pie, los que están presentes y los que están en otras naciones, para hacer la oración por las personas que han venido a los pies de Cristo. Si falta alguna otra persona por venir, puede venir, pues su nombre está escrito en el cielo. Ustedes que están en otras naciones también, ustedes están escuchando la predicación del Evangelio de Cristo en esta ocasión, porque el nombre de ustedes está escrito en el cielo, en el libro de la vida. Y Dios les guió para estar escuchando hoy la predicación del Evangelio de Cristo. En las demás naciones que están escuchando, pueden continuar viniendo también a los pies de Cristo, los que faltan por venir, para que queden incluidos en esta oración que estaré haciendo. Ya vamos a orar. Si falta alguno por venir, puede venir. Vamos a levantar nuestras manos al cielo, a Cristo, y repitan conmigo esta oración con nuestros ojos cerrados. Señor Jesucristo, vengo a ti, habiendo escuchado la predicación de tu Evangelio. Nació tu fe en mi corazón. Creo en ti de todo corazón. Creo en tu primera venida. Y creo en tu muerte en la cruz del Calvario como el único sacrificio de expiación por mis pecados. Creo que tú eres mi único y suficiente Salvador, mi único y suficiente Redentor. Creo en tu nombre como el único nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podemos ser salvos. Reconozco que soy pecador y necesito un Salvador, un Redentor. Señor, me rindo a ti, me entrego a ti en alma, espíritu y cuerpo. Señor, perdona mis pecados y con tu sangre límpiame de todo pecado y bautízame con Espíritu Santo y fuego, luego que yo sea bautizado en agua en tu nombre, y sea producido en mí el nuevo nacimiento. Quiero nacer en tu reino, quiero entrar a la vida eterna. Señor, sálvame, te lo ruego. Doy testimonio público de mi fe en ti. Sálvame, te lo ruego, en tu nombre eterno y glorioso, Señor Jesucristo. Amén. Y con nuestras manos levantadas al cielo, todos decimos: la sangre del Señor Jesucristo me limpió de todo pecado. La sangre del Señor Jesucristo me limpió de todo pecado. La sangre del Señor Jesucristo me limpió de todo pecado. Amén y amén. Cristo les ha recibido en su reino
ha perdonado vuestros pecados y con su sangre les ha limpiado de todo pecado, porque ustedes escucharon la predicación del Evangelio de Cristo y nació la fe de Cristo en vuestra alma. Y lo han recibido como vuestro único y suficiente Salvador. Él dijo: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Tan simple como eso. Ahora ustedes me dirán: ya escuché la predicación del Evangelio y lo recibí como mi único y suficiente Salvador. Ahora quiero ser bautizado en agua en el nombre del Señor Jesucristo lo más pronto posible, porque Él dijo: el que creyere y fuere bautizado será salvo. Quiero cumplir el mandato de Cristo completo. ¿Cuándo me pueden bautizar? Es la pregunta desde lo profundo de vuestra alma. Por cuanto ustedes han creído en Cristo de todo corazón, bien pueden ser bautizados en agua en estos momentos. Para lo cual pregunto al reverendo Nino Tillería, Porfirio Tillería, si hay agua y bautisterios. Por lo tanto, bien pueden ser bautizados. Hay ropas bautismales también, hay ministros que les bautizarán y personas que les ayudarán a llegar a los vestidores de ropa. Por lo tanto, bien pueden ser bautizados y que Cristo les bautice con Espíritu Santo y fuego y produzcan ustedes el nuevo nacimiento. En el bautismo en agua, la persona se identifica con Cristo en su muerte, sepultura y resurrección. Cuando la persona recibe a Cristo como Salvador, muere el mundo. Y cuando la persona es sumergida en las aguas bautismales por el ministro, tipológicamente está siendo sepultado. Y cuando el ministro levanta de las aguas bautismales, está resucitando a la vida eterna, en el reino eterno de nuestro amado Señor Jesucristo. Por lo tanto, bien pueden ser bautizados y que Cristo les bautice con Espíritu Santo y fuego y produzcan ustedes el nuevo nacimiento. Y nos continuaremos viendo por toda la eternidad en el glorioso reino de nuestro amado Señor Jesucristo. Que Dios les continúe bendiciendo a todos ustedes que están aquí presentes y a los que están en otras naciones, los cuales también pueden ser bautizados en estos momentos, los que recibieron a Cristo como Salvador. Pues también en las demás naciones hay bautisterios, hay ministros que les bautizarán y hay ropas bautismales. Por lo tanto, ustedes también que están en otras naciones y recibieron a Cristo en estos momentos pueden ser bautizados. Y nos continuaremos viendo por toda la eternidad en el glorioso reino de nuestro amado Señor Jesucristo. Que Dios les continúe bendiciendo a todos. Con ustedes, el reverendo Porfirio Tillería, para continuar e indicarles hacia dónde ir para colocarse las ropas bautismales y ser bautizados en agua en el nombre del Señor Jesucristo. Damos gracias a Dios por este mensaje. Por favor, los hermanos que puedan acompañar a las personas, por este lado está los vestidores que están para las damas y para los caballeros también. Mientras tanto, estaremos en reverencia.
ustedes a Eliseo que nos esté dirigiendo un cántico suave. Mientras tanto que se visten, se cambian de ropa las personas. Todavía usted tiene oportunidad de venir a los pies de Cristo y ser bautizado en agua en su nombre.